Mi nombre es Romina Lamberale, soy bióloga, investigadora de CONICET, docente del departamento un montonazo de años y trabajo en inmunología oncológica haciendo investigación en una leucemia, en leucemia linfática crónica, en un instituto de CONICET en la Academia de Medicina. Hoy tenemos que ver el seminario número 3, que es, como dice ahí el título, Introducción a la Inmunidad Adaptativa. De lo que han visto hasta ahora de inmunidad innata, ¿alguna duda? Bueno, entonces este seminario es como ustedes tuvieron en los dos seminarios anteriores de innata, como tratamos de contar un cuentito de qué es lo que ocurre tempranamente cuando un patógeno intenta ingresar a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo primero que se enfrenta el patógeno? Las barreras naturales de la piel y de las superficies mucosas, que son una herramienta importantísima como esta, que forma parte de lo que se llama en conjunto respuesta inmune innata, y son absolutamente... Mira, ¿qué? Corre ahí, acá voy a estar buscando. Es una herramienta muy valiosa, ya que, por ejemplo, en la piel podemos ver en los individuos quemados o que tienen dañada la piel una incrementada susceptibilidad a contraer infecciones. Cuando los patógenos cruzan esas barreras naturales, el sistema inmune empieza a montar una serie de mecanismos rápidamente, o que están ahí o que tienen un tiempo de inducción muy corto, para tratar de erradicar al patógeno que cruzó la barrera natural. Y ustedes vieron en los seminarios anteriores, por ejemplo, cómo se monta una respuesta inflamatoria local cuando un patógeno intenta cruzar la piel, por ejemplo. Es decir, toda una serie de mecanismos que involucran no solamente leucocitos, sino células dendríticas. Por ahí pueden acomodarse. Vamos a tener que achicarnos un poquito más. Las propias células que forman las barreras naturales, componentes humorales como complementos, citoquinas, sustancias quimioatractantes, en su conjunto trabajan para intentar erradicar a ese microorganismo que logró cruzar la barrera natural. Ese es el objetivo. Si decimos que los protagonistas, entre comillas, de la respuesta inmune innata son las células que ustedes estuvieron viendo hasta ahora, fagocitos macrófagos, fagocitos neutrófilos, vamos a ver que los protagonistas, entre comillas, de la respuesta inmune adaptativa son los linfos B y los linfos T. Y hay una célula de estirpe mieloide que es clave en llevar información entre lo que ocurre tempranamente en respuesta innata y lo que va a ocurrir más tarde en la respuesta adaptativa, que es la célula dendrítica. La célula dendrítica que no necesita más aclaración. Si quieren le ponemos dendrítica mieloide, pero es la dendrítica. Cuando nosotros decimos dendrítica estamos hablando de la dendrítica mieloide. Es la que va a estar actuando como centinela, como guardián. Chicas, si quieren se pueden sentar acá, porque, bueno, como quieran. Va a estar actuando como centinela, guardián, cerca de los sitios donde el patógeno cruza las barreras naturales, tomando información de ese patógeno que cruzó la barrera natural y llevándola al órgano linfático secundario más cercano para transmitirle esa información a un linfocito T. ¿Estamos? A este cuento que yo estoy contando con muy pocas precisiones, porque se los estoy contando así como cuentito, hoy vamos a empezar a ponerles nombres científicos a cada uno de estos procesos. Migración, procesamiento y presentación de antígenos por parte de la de la célula dendrítica, en los órganos linfáticos secundarios. ¿Estamos? En este seminario no tenemos así como un cuentito genérico
general que aúne todo el seminario. Vamos a tener que ir viendo aspectos importantes que les van a permitir el próximo seminario poder contar un cuentito con respecto a lo que pasa con las células B y después primero con las células T, después con las células B. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver en este seminario son, pueden venir y sentarse acá adelante, chicos, procesos importantes y que son como herramientas que vamos a tener para poder continuar en los próximos seminarios entendiendo el espíritu de lo que es la fisiología de la respuesta inmune. Lo único que necesito es acá, porque tengo que venir acá para pasar los tiempos. A diferencia de lo que ocurre en la respuesta innata, que las células rápidamente o están ahí o responden con tiempos cortos a esta inducción, en la respuesta adaptativa, cuyos protagonistas, como dijimos entre comillas, son los linfos B y T, los linfocitos tienen receptores para el antígeno, unos receptores particulares que se denominan BCR y TCR, BCR para los linfos B, TCR para los linfos T, que son capaces de reconocer lo que llamamos antígeno. Entonces vamos a hacer una definición de antígeno, se ve más adelante, pero como ya lo estoy nombrando acá, quiero aclararles la definición de antígeno acá. Antígeno es toda molécula que puede ser reconocida por el receptor de los linfocitos. Entonces, antígeno es toda molécula que puede ser reconocida por el receptor de los linfocitos. Los linfocitos B y T, protagonistas de la respuesta inmune adaptativa, una vez que reconocen al antígeno, tienen que activarse, proliferar. ¿Proliferar qué es? Aumentar su número y generar un clon de células hijas. Y luego, recién ahí, diferenciarse, por ejemplo, a células efectoras. Las células efectoras que dan lugar a los linfocitos B son células productoras de inmunoglobulina, de anticuerpos. Las células efectoras que dan los linfos T van a ser distintos tipos celulares dependiendo de la célula T que se activó, proliferó y se diferenció. ¿Estamos? Entonces, todo este proceso que ocurre cuando por primera vez los linfos B y T se encuentran con el antígeno, el proceso de activación, proliferación y diferenciación lleva tiempo. En una primoinfección, la primera vez que esos linfocitos se van a encontrar con los antígenos que provienen de este patógeno que cruzó la barrera natural, la respuesta adaptativa mediada por linfos B y linfos T lleva tiempo. Es lenta. Durante el tiempo que lleva que el linfo se active, prolifere y se diferencie, la respuesta innata nos está ayudando para tratar de contener ese patógeno que cruzó la barrera natural. Ahora, los linfos no solamente se activan, proliferan y se diferencian a células efectoras, tal cual como les mencioné hace un rato. También pueden diferenciarse a otro tipo celular que se denominan células de memoria. En la respuesta adaptativa hay memoria inmunológica. ¿Y eso qué quiere decir? Que en una primoinfección no solamente se van a generar células efectoras, sino también células de memoria, que nos van a permitir que en un segundo encuentro con el mismo antígeno, la respuesta sea más rápida y más eficiente. ¿Estamos? Entonces, habiendo contado todo esto, podemos analizar el cuadrito que tenemos acá, en donde separamos respuesta innata y respuesta adaptativa. Fíjense que en la respuesta innata, la respuesta es rápida, inmediata, mientras que en la adaptativa existe un tiempo entre que las células contactan con el antígeno
hasta que puedan cumplir su función. Y ahora sabemos por qué, porque los linfos B y T tienen que activarse, proliferar y diferenciarse, y eso lleva tiempo. En la respuesta innata se reconocen lo que involucran o componentes previos a la infección o que están ahí, tienen un tiempo de inducción corto. Se reconocen moléculas conservadas y compartidas por grupos de microorganismos, que son los PAMPs, a través de los receptores de reconocimiento de patrones, mientras que en la respuesta adaptativa lo que se reconocen son antígenos. Y ahí es importante estos receptores PCR y TCR que tienen los linfos B y T. La respuesta innata no es clonal, es decir, los leucocitos, los fagocitos y las células que ustedes vieron en las clases anteriores no necesitan incrementar su número antes de cumplir su función. Los linfocitos B y T sí, se activan y luego tienen que aumentar su número. El por qué tienen que aumentar su número lo podemos empezar a discutir a partir del seminario próximo. En la respuesta innata no hay memoria inmunológica, es decir, luego de sucesivos encuentros con el mismo microorganismo, la respuesta innata nos va a defender de la misma forma tan eficiente como siempre. La respuesta adaptativa al revés. En la medida que yo me vaya encontrando con el mismo antígeno, como se generó memoria inmunológica, la respuesta va a ser cada vez más eficiente. ¿Estamos? Y fíjense que acá hay una flechita que dice interacción entre ambas. Si bien nosotros, ustedes tienen 2 seminarios de innata, este link entre innata y adaptativa, y después van a tener los diferentes seminarios en donde vemos procesos importantes de la respuesta adaptativa, en la vida real es un continuado, chicos. Y vamos a tratar de ver ejemplos de cómo cosas que ocurren tempranamente en la respuesta innata pueden impactar en la respuesta más tardía, la respuesta adaptativa. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá de este pequeño pantallazo que hemos hecho? Bueno, continuemos. Esta diapo ustedes ya la vieron en seminarios anteriores. Es la diapo en donde tratábamos de explicar este patógeno que cruzaba la barrera natural, una bacteria extracelular, todos los mecanismos que permitían la generación de este foco inflamatorio local. Activación de complemento, activación de fagocitos, etc. En ese mismo contexto en donde se está desarrollando la respuesta inflamatoria local con el objetivo de erradicar ese microorganismo, está la célula dendrítica. La dendrítica mieloide inmadura, actuando tal como dije hace unos minutos, como guardián, como centinela, para estar atenta y tratar de detectar a los patógenos que cruzan la barrera natural. En este caso, la célula dendrítica tiene los mismos receptores de reconocimientos de patrones, es decir, las mismas herramientas que ustedes vieron que tenían los fagocitos para reconocer a esos microorganismos. Además, tienen receptores de complemento y receptores para el fragmento FC de la IgG. Lo mismo que han visto para los fagocitos, la dendri también lo tiene. Y eso le permite a la dendrítica poder reconocer fácilmente a ese microorganismo que cruzó la barrera natural. La señalización a través de los receptores de reconocimiento de patrones es, digamos, la señal a la que mejor responde la dendrítica para poder activarse y madurar. Ahí, cerca de las barreras naturales, la dendrítica en los tejidos está inmadura, anclada por caderinas al sitio. Cuando percibe la presencia del microorganismo, principalmente a través de la señalización de sus receptores de reconocimiento de patrones, la dendrítica se activa, downregula la caderina, baja la expresión de la E-caderina
y empieza a expresar receptores de quimiosinas que les van a permitir moverse de este sitio hacia el órgano linfático secundario más cercano. Y no se va sola, sino que se va con una muestra de ese patógeno que cruzó la barrera natural. Esa muestra que toma del patógeno en el tejido, cuando la lleva al órgano linfático secundario más cercano, en ese proceso la va modificando a esa muestra que tomó del patógeno y la procesa, ya vamos a ver cómo, para luego en el órgano linfático secundario poder mostrárselos a los linfos T. Todo esto que estamos contando de esta manera es el fenómeno de procesamiento y presentación antigénica. ¿Estamos? Fíjense, en la epidermis, las dendríticas inmaduras se denominan células de Langerhans y por su forma y las dendritas que tienen, pueden extenderse, por más que sean pocas, se extienden y cubren mucha de la superficie y tienen esta capacidad de poder censar a los patógenos que cruzan las barreras naturales. Dendríticas inmaduras en piel se denominan células de Langerhans. Esto es lo que les mencionaba. Las dendríticas cuentan con todas las herramientas que ustedes vieron en las clases pasadas, de receptores de reconocimiento de patrones, receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas y receptores para complemento. Y tal como vieron la clase pasada, no todos estos receptores permiten la internalización. Hay algunos que son endocíticos y otros no. La dendrítica va a poder incorporar una muestra de ese patógeno que cruzó la barrera natural a través de los receptores que le permitan hacer endocitosis. ¿Vamos? Entonces, fíjense que esto es muy similar a lo que han visto las clases pasadas. Lo importante es la posición en la que está esta dendrítica inmadura. Una posición clave donde puede censar y detectar rápidamente la presencia del patógeno. Y mientras está haciendo todo este proceso de tomar un muestrario, ir procesando y migrar para activar y después que prolifere y después que se diferencie el linfo T, durante todo ese proceso, todos los componentes que vieron los dos seminarios anteriores nos están tratando de defender contra ese patógeno que cruzó la barrera natural. Las dendríticas tienen un segundo mecanismo de endocitosis que también funciona muy eficientemente, para el cual no necesitan un receptor. Es una endocitosis que no está mediada por receptor. Y es como que toman un muestrario, tal cual como está mostrado acá. A este proceso se denomina macropinocitosis. La dendri, por macropinocitosis, puede tomar un muestrario de los antígenos que la están rodeando. Internalizar eso que tomó del ambiente, procesarlo, ya vamos a ver ahora cómo, para luego mostrarlo. Y esto es lo que estábamos un poco contando en el aire hasta recién. Acá tenemos la barrera natural de la piel, chicos. Fíjense que acá nos la muestran directamente dañada. A través de esto puede pasar el patógeno a la barrera natural. Atraviesa la barrera natural. Acá no nos están mostrando lo que ustedes vieron en las clases anteriores. Ahí se está montando una respuesta inflamatoria local, por ejemplo. Pero también está la célula de Langerhans, la dendrítica inmadura, que detecta la presencia de la infección, toma una muestra de este microorganismo y se permite la liberación de la dendrítica de este tejido para que migre al órgano linfático secundario más cercano. Dentro de los órganos linfáticos, las células están ordenadas, no van cualquiera a cualquier lado. Guiados por receptores de quimiosinas y quimiosinas, una vez que las células van accediendo a los órganos linfáticos,
linfáticos toman posiciones ordenadas. Entonces, la dendrítica va a ir, cuando ingresa al órgano linfático secundario, a unas áreas que se denominan paracortical, que viene a ser como esta parte azul. Ya vamos a ver cómo logra la dendrítica poder ubicarse en esas zonas. Todavía no le hemos puesto nombre a las sustancias quimioatractantes, pero todo movimiento dentro del organismo de los leucocitos está guiado como por dos llaves: moléculas de adhesión y receptores de quimiosinas y sus ligandos, que son las quimiosinas. Entonces, para que la dendrítica pase del tejido al órgano linfático secundario, vamos a ver que tienen que producirse cambios en las moléculas de adhesión, en los receptores de quimiosinas, que son las llaves que le abren la puerta a la dendrítica para pasar del tejido al órgano linfático secundario más cercano. Y en el órgano linfático secundario más cercano se asienta en las zonas asignadas para las dendris, que ya nos vamos a imaginar que va a ser una zona en donde se va a favorecer el encuentro de la dendrítica con el linfo-T. ¿Vamos? Todo eso está guiado por quimiosinas, receptores de quimiosinas. Cuando la dendrítica se ubica en el órgano linfático secundario, en las áreas que se denominan áreas paracorticales o áreas T, la dendrítica, que cuando estaba en el tejido era muy buena, en el tejido inmadura, ¿no? Era muy buena tomando un muestrario de eso que está en su entorno, cuando ya está madura en el órgano linfático secundario, es muy buena mostrando eso que pudo procesar. Y entonces la dendrítica se queda en el órgano linfático secundario mostrando componentes, ya vamos a ver cuáles son, provenientes de este patógeno que cruzó la barrera natural. ¿Vamos? Y en este órgano linfático secundario la dendrítica queda en las áreas paracorticales, que son las áreas donde los linfocitos T van a pasar chequeando la presencia del antígeno para el cual son específicos. ¿Estamos? Esta es una introducción a lo que es la respuesta inmune adaptativa. Vamos a volver sobre este concepto cuando veamos la parte T. Vamos a entender bien cómo se mueven los linfos T y cómo es que se encuentran bien con las dendríticas. Cuando veamos lo de los linfocitos B, vamos a entender bien en detalle cómo se mueven los linfos B y cómo se encuentran con su antígeno. ¿Estamos? Esto es una introducción. ¿Cómo reconocen a los antígenos? Los linfos B y los linfos T. Para el caso de los linfocitos, recuerden, primer punto importante que vimos, utilizan receptores específicos que se denominan BCR para el linfo B, TCR para el linfo T. Hay una diferencia fundamental no solamente en la estructura de estos receptores antigénicos, sino en la forma en que los linfocitos reconocen a esos antígenos. Un linfocito B, un linfo B, puede reconocer a los antígenos a través de su BCR sin la ayuda de ninguna otra célula, al antígeno tal cual como está, se dice en forma nativa. A diferencia de esto, los linfocitos T siempre necesitan la ayuda de otra célula para reconocer a los antígenos. La célula que le ayuda al linfo T a reconocer al antígeno se llama célula presentadora de antígenos. Y los linfocitos T lo que reconocen
es en realidad un péptido derivado del antígeno. Entonces, mientras que los linfocitos B, a través de su BCR, pueden reconocer cualquier tipo de antígeno sin ayuda de nadie, porque los antígenos pueden reconocerlos en forma nativa, los linfos T reconocen péptidos derivados de las proteínas que tenga ese antígeno. Entonces, repito una idea sobre la cual vamos a volver más adelante. Fíjense que acá estamos haciendo una diferenciación importante. El linfo T puede reconocer antígenos proteicos, porque reconoce un péptido, el TCR. Ya vamos a ver mostrado sobre qué molécula, pero se reconocen péptidos. El linfocito B puede reconocer cualquier tipo de antígenos, proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, lípidos, lo que se les ocurra. ¿Estamos hasta acá? Se vuelve sobre esto más adelante, pero ya anótenlo por favor. Entonces, en relación a cómo reconocen a los antígenos, los linfos T siempre necesitan la ayuda de células presentadoras de antígeno. ¿Y qué hacen las células presentadoras de antígeno? Toman el cachito del microorganismo que cruzó la barrera natural o el microorganismo entero, dependiendo de la situación, lo procesan y muestran péptidos derivados de esas proteínas que tomaron la muestra. ¿Estamos? Eso hacen las células presentadoras de antígenos. Las dendríticas son una de las principales células presentadoras de antígenos. Y acá hay un concepto sobre el cual se vuelve también más adelante, que es el concepto de linfocitos vírgenes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de linfos vírgenes? Los linfocitos B y T adquieren el BCR y el TCR durante la ontogenia linfocitaria. Durante el proceso por el cual se generan ellos mismos. Principalmente en médula ósea para los linfos B y principalmente en timo para los linfos T. Entonces, durante la ontogenia linfocitaria, en médula ósea para B, en timo para linfos T, los linfocitos adquieren esos receptores para el antígeno, el BCR y el TCR. Esos receptores se adquieren con un alto grado de azar. Pero cuando termina la ontogenia linfocitaria, tenemos linfocitos B y T que ahora tienen un receptor para el antígeno. Pero tienen un receptor para el antígeno y todavía no conocen al antígeno. Entonces se llaman linfocitos vírgenes. Ya están listos para actuar, pero tienen receptores para antígenos que aún no conocen. Son esos linfocitos vírgenes los que comienzan un tráfico por todos y cada uno de los órganos linfáticos secundarios en busca del antígeno para el cual son específicos. Y cuando en ese marco ordenado de los órganos linfáticos secundarios se encuentran con el antígeno específico, se activan, proliferan y se diferencian a células efectoras y de memoria. ¿Estamos? Todos los linfocitos T necesitan de células presentadoras de antígenos para reconocer a su antígeno, porque el TCR reconoce en el marco, digamos, péptidos mostrados en la superficie de otras células, que tiene que ser una célula presentadora de antígeno. En el caso de los linfos vírgenes, un linfo T virgen solo puede activarse correctamente cuando la célula presentadora es una dendrítica, para el caso del T virgen. Entonces, las células dendríticas
son las únicas células presentadoras de antígenos que pueden activar a un linfo T virgen in vivo. Acá tenemos a la dendrin madura. En la piel parece esto, un patógeno que cruza la barrera natural, la dendrítica lo detecta, se activa y migra al órgano linfático secundario más cercano, y la tenemos acá. En el tejido tomó una muestra de este patógeno que cruzó la barrera natural y en el órgano linfático secundario va a mostrar un péptido proveniente de las proteínas de este patógeno sobre su superficie. Ese péptido en la superficie de la célula presentadora de antígeno no está suelto, sino que está asociado a una molécula que se denominan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y ustedes lo que se tienen que imaginar es que si yo soy la dendrítica, yo tomé una muestra, proceso, presento, y al presentar, si este es el péptido, lo voy a sacar a la superficie en el marco de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Y les hago así porque las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad generan como si fuese un bolsillito donde el péptido encaja. No encaja desde afuera. Adentro vamos a ver cómo es el proceso de procesamiento y presentación para que la dendric lo saque. ¿Estamos? Entonces ahora podemos hablar con un poco más de precisión y ver que el TCR de los linfos T reconoce péptidos en el marco de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC. Entonces, en la jerga uno dice, los linfos T reconocen a través del TCR complejos péptido MHC. ¿Estamos? Si este es un linfo T, a través de su TCR reconoce siempre, necesitando la ayuda de una célula presentadora de antígenos, un péptido en el marco de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta es la estructura del TCR, está constituido por dos cadenas unidas entre sí, unidas entre sí por puentes de sulfuro. La mayoría de los linfos T, eso que uno no tiene que aclarar qué tipo de linfo T es, esas dos cadenas son cadena alfa y cadena beta del TCR. Hay un subgrupo de linfos T cuyas cadenas del TCR están constituidas por cadenas gamma y delta, y esas células sí uno tiene que aclarar, son linfos T gamma delta. Pero si no aclaramos, estamos pensando que son linfocitos T alfa beta. Este es el TCR. La porción más distal, más lejos de la membrana, es la que está involucrada en el reconocimiento del complejo péptido MHC. Asociado siempre a estas cadenas del TCR están las cadenas involucradas en la transducción de la señal al interior de la célula. Y las tienen ahí y son las cadenas de lo que se llama el CD3. Todas estas cadenas. Es decir, si este es un linfo T y acá está la CPA que le está mostrando el complejo péptido MHC, el linfo T reconoce el complejo péptido MHC a través del TCR y transduce la señal de activación al interior de la célula gracias al complejo CD3. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es esto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Hay dos clases de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que las tienen mostradas acá. Las MHC de tipo 1, MHC de tipo 2. Estructuralmente tienen diferencias. Las MHC de tipo 1 están constituidas por una cadena que se llama alfa, que tiene 3 dominios, y otra cadena que se llama beta 2 microglobulina. Las MHC de tipo 1 de todos los individuos tienen la misma cadena beta 2 microglobulina, es decir, es una cadena constante esa, que no tiene variación.
A diferencia de esto, las MHCs de clase 1 tienen en los dominios involucrados en este bolsillito que yo les decía, estos dos dominios son muy variables entre distintos individuos. Las MHCs de clase 2, fíjense, están constituidas por dos cadenas que se llaman alfa y beta. De nuevo, los dominios más distales, que son los que forman este bolsillito, son los que presentan mucha variabilidad. Son distintos entre los diferentes individuos. Más allá de estas diferencias en la estructura de las moléculas que las forman, ambas tienen esta formita como de o generan un bolsillito en donde alojan un péptido. Vamos a ver si consigo un marcador. Vamos a pedir la letra. Lo que vamos a tratar de hacer es, lo vamos a hacer acá ahora, bueno, cuando traiga el marcador lo hacemos en el pizarrón, pero vamos a tratar de hacer como un cuadro imaginario de cosas que yo quisiera que les quede en claro con respecto a las moléculas de clase 1 y clase 2. ¿Para pizarra? ¿Me prestan? Nada más. Pues ya está. ¿Qué comida para esperar a que me ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, las que quieras. Los de clase 2, ¿cuáles dijiste que eran variables? Acordate de pedírmelo. En los de clase 2, ¿cuáles dijiste que eran variables o constantes? ¿Igual a los de clase 1 o al revés? Ahora vemos, en los de clase 1, chicos, los dominios variables son los que están involucrados en formar el surco para el péptido. Entonces, en clase 1 son el alfa 1 y alfa 2, y en clase 2 el beta 1 y alfa 1. Son los involucrados en formar el surquito para el péptido. Muchas gracias por los marcadores. Entonces, acá tenemos más colores. ¿También son? No, esta no. Entonces vamos a hacer este cuadrito. MHC 1 y 2. MHC 1 tenemos cadena alfa y beta 2 micro, que no trae problemas porque es constante igual en todos los individuos. De clase 2 tenemos alfa y beta. ¿Qué células expresan clase 1 y qué células expresan clase 2? Clase 1 expresan todas las células nucleadas. Hay algunas excepciones. Pero en general, todas las células nucleadas. ¿Qué células expresan clase 2? Células que se llaman CPAs profesionales, células presentadoras de antígenos profesionales. Estas son las dendríticas, los linfos B y los macrófagos. Células presentadoras de antígenos profesionales. Dendritas, macrófagos, ¿cuál más? Linfos B, dendríticas y macrófagos. CPAs profesionales se llaman estas. Y células del epitelio tímico. Por cómo es la formita del surco que generan clase 1 y clase 2, los péptidos que puede asociar clase 1 son un poco más
chiquitos que los que puede asociar clase 2. Son péptidos de más o menos hasta 8 aminoácidos. Mientras que clase 2 puede unir péptidos de hasta 13 aminoácidos. Las vías clásicas de procesamiento antigénico. Las vías clásicas de procesamiento antigénico que le permiten a la célula generar un péptido de 8 aminoácidos que salga en el marco del MHC de clase 1, la vía clásica que permite la generación de péptidos pequeñitos que se muestren en el marco del MHC de clase 1 es la vía endógena o biosintética. Mientras que la vía clásica que le permite a la CPA generar péptidos del tamaño adecuado para que sean mostrados en el marco de clase 2 es la vía endocítica. Estas son las vías clásicas de procesamiento y presentación. ¿Qué tipo de linfo T puede ver péptidos en el marco de las MHC de clase 1? Los linfos T que tengan como correceptor al CD8. Nosotros decimos T CD8 positivos. Positivo quiere decir que se ve el CD8 en la superficie. Mientras que los linfocitos T que tengan como correceptor al CD4 van a poder ver péptidos en el marco de clase 2. Esto es porque los correceptores 4 y 8 estabilizan la unión con esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces permiten que el linfo T reconozca bien. Las consecuencias de que un linfo T CD8 reconozca un péptido en el marco de clase 1, si un linfo T CD8 virgen reconoce sobre la superficie, ya sabemos que tiene que ser si este es virgen, de una dendrítica, un péptido en el marco de clase 1, ese linfo T se activa, prolifera, ese linfo T virgen, se activa, prolifera y se va a diferenciar a un linfocito T citotóxico. Un linfo T CD8 virgen no tiene muchas más posibilidades que diferenciarse a un linfocito T citotóxico, que tiene capacidad de matar a las células que está reconociendo y producir citoquinas. A diferencia de esto, cuando el TCD4 virgen es el que se activa sobre la superficie de la dendri, ese linfo T se activa, prolifera y se va a diferenciar a diferentes tipos de perfiles TCD4 efectores. Hay como más plasticidad ahí. Puede haber diferentes tipos de células TCD4 efectoras que se diferencian producen citoquinas, ayudan a un tipo celular o a otro, pero no están especializadas en matar, no son citotóxicas, las TCD4. ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a poner la luz en esta parte. Algunas de estas cosas que estuvimos viendo se van a ver en las próximas diapos, porque ya nos queda este cuadrito más ordenado. Esto es lo que yo les mencionaba, los dominios más variables y la forma genera un surco más estricto, digamos, más estrechito para las de clase 1 y un poco más abierto para las de clase 2. Cada molécula de clase 1 o de clase 2 puede unir
un centenar de péptidos diferentes. Uno por vez, por Dios, no se imaginen la montaña de péptidos ahí. Uno por vez, siempre uno por vez. Pero no es que un surquito es específico únicamente para un tipo de péptido. Hay dentro del surco de las moléculas de clase 1 y clase 2 residuos que se llaman de anclaje, aminoácidos, que sí o sí tienen que interaccionar con otros aminoácidos en posiciones que ya están estudiadas en los péptidos. Pero el resto de los aminoácidos puede tener diferentes secuencias. Y eso hace que cada molécula diferente pueda asociar un centenar de péptidos. ¿Qué van a tener para una misma molécula? Y acá tenemos el centenar de péptidos que pueden encajar acá, que tienen en común aminoácidos en posiciones claves, que son las que interaccionan con estos residuos de anclaje. ¿Me explico, chicos? No me quedó claro lo de los residuos de anclaje. En el surquito de las moléculas de clase 1 y clase 2 hay algunos aminoácidos, 2 o 3, que están en posiciones claves y que sí o sí tenés que tener un aminoácido acompañante en el péptido para que eso se estabilice. ¿Está? Lo único que sí o sí tienen que tener todo el conjunto de péptidos que pueden asociarse a un determinado surco de la MHC es tener esos aminoácidos claves en ciertas posiciones, que son las que estabilizan el péptido acá. Pero después la secuencia del resto de los aminoácidos puede ser diferente. ¿Estamos? Bueno, entonces, una cosa importante que no les mencioné es que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, para que se muestren en forma estable en las superficies de las CPAs, siempre tienen que tener el péptido asociado. El péptido estabiliza las moléculas de MHC. Una MHC sin el péptido enseguida va a ser internalizada. ¿Está bien? En humanos, el complejo mayor de histocompatibilidad recibe el nombre de sistema HLA. Entonces, en humanos, el sistema, el complejo mayor de histocompatibilidad recibe el nombre de sistema HLA. Bueno, entonces, para tratar de entender esta vía por el frente, les pido que miren acá al pizarrón. Vamos a empezar con lo más fácil, que es clase 1. Cadena alfa, beta 2 micro. Esta es MHC de tipo 1. En humanos, entonces, dijimos que se llamaba HLA. Imaginemos que este es el cromosoma paterno. En el genoma, en este cromosoma paterno, hay 3 genes diferentes que pueden codificar para la cadena alfa del MHC de clase 1. Y esos genes se denominan A, B y C. Cada uno de estos genes para cadena alfa de MHC de clase 1, A, B o C, generan diferentes cadenas alfa que se van a asociar con la beta 2 microglobulina y van a dar diferentes MHCs de tipo 1. ¿Me explico hasta ahí? Como el sistema en humanos se llama HLA, uno dice que en humanos hay HLA A, B y C. Son las MHCs de clase 1 diferentes. A, B o C.
¿Estamos? Entonces, si ustedes leen HLA, B o C, estamos hablando de los distintos tipos de MHC de tipo 1 en humanos. Como hay diferentes genes para una misma cadena alfa, se dice que el sistema HLA es poligénico. Entonces, lo que estamos discutiendo ahora son características del sistema HLA. Lo primero que estamos viendo es el poligenismo. Poligénico porque hay 3 genes que codifican distintos entre sí y que codifican para cadenas alfa del MHC de tipo 1. Esto es el cromosoma paterno. En el materno está lo mismo. Como a nivel poblacional es muy variable, son muy variables las moléculas del sistema HLA, es altamente probable que el aporte paterno para cada uno de estos genes sea diferente al aporte materno y que la persona sea heterocigota para el gen A, para el gen B, para el gen C. Puede darse algún caso que haya homocigosis, pero lo más frecuente es que haya heterocigosis por la amplia variabilidad que hay a nivel poblacional. Entonces, probablemente el aporte HLA de tu padre haya sido distinto del de tu madre. No es una mezcla. ¿Estamos hasta acá? Entonces lo voy a hacer así, como si fuese distinto. Entonces, segunda característica que estamos viendo del sistema HLA es que es muy polimórfico. Ese polimorfismo se da a nivel de la población. Cada uno de ese polimorfismo, para cada gen, la opción que tiene de mostrar variantes distintas son 2, para el paterno y para el materno. Pero a nivel poblacional hay cientos o miles de variantes diferentes. ¿Estamos? Entonces hasta ahora vimos 2 características del sistema HLA, poligénica y polimórfica. Tercer característica del sistema HLA es que es de expresión codominante. Eso quiere decir que se expresan la variante paterna y variante materna. Entonces, fíjense, chicos, para una célula, si cada una de estos genes que codifican para la cadena alfa del HLA, B y C probablemente sean diferentes para el A, B y C materno y se expresan ambas, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas alfa de HLA, B y C diferentes, de cadenas alfas del MHC de tipo 1 diferentes por célula. ¿Estamos? Acá no la hice, pero siempre con la beta 2 microglobulina, que es constante en toda la población. ¿Estamos hasta ahí? Con el sistema, con los de clase 2, pasa algo parecido. Les explico en el frente con clase 1 porque es lo más sencillo. Con clase 2 pasa exactamente lo mismo. Es poligénico, polimórfico y de expresión codominante. Sí, sí. La cadena alfa tiene 3 dominios, alfa 1, 2 y 3.
Entonces, ese es el gen de alfa, con los 3 dominios. ¿Se entendió para clase 1? Clase 2 es lo mismo, chicos. Poligénico, polimórfico y de expresión codominante. Recuerden la estructura de clase 2, alfa y beta. La nomenclatura en el sistema HLA es moléculas DP, DQ y DR. Para clase 1 es A, B y C. Los genes acá se llaman DP, DQ y DR. Tenés moléculas DP, el gen alfa y el gen beta, DQ, el gen alfa y el gen beta, y DR, el gen alfa, y puede haber hasta 2 variantes diferentes de cadena beta de DR. ¿Puedes repetir eso? Sí, obvio. Si ustedes me entendieron en el frente con alfa, las cadenas alfa para A, B y C, el sistema HLA A, B y C, las moléculas de clase 2 se denominan HLA DP, HLA DQ y HLA DR. DP, DQ y DR. Es la nomenclatura en el sistema HLA de las moléculas de clase 2. La estructura de las moléculas de clase 2 tiene una cadena alfa y una cadena beta. Entonces, hay genes DP para cadena alfa y DP para cadena beta. DQ para cadena alfa, DQ para cadena beta. Y DR para cadena alfa y DR para cadena beta. Y en algunos individuos tienen hasta otra cadena beta diferente para DR. Esto solo en clase 1 es más sencillito, por eso uno primero explica clase 1, para tratar de transmitir el concepto de poligénico, polimórfico y de expresión codominante. Para clase 2 es lo mismo, es poligénico. ¿Por qué? Porque hay DP, DQ y DR. Es polimórfico, el aporte materno probablemente sea diferente del paterno. Y es de expresión codominante, se expresa tanto el cromosoma materno como el cromosoma paterno. Puede haber muchas cadenas diferentes, muchas moléculas de clase 2 diferentes por cada célula. ¿Estamos? Acá hay una pregunta. Cuando la clase 1, que son A, B, C, Sí. tienen una simple cadena, Sí. no tienen ni A ni B como tienen las dos. No. Clase 1 está constituida cadena alfa y beta 2 micro. Y los genes A, B y C codifican para la cadena alfa. En clase 2 la estructura es cadena alfa y cadena beta. Se denominan DP, DQ y DR. Y hay cadena alfa y beta para DP, cadena alfa y beta para DQ, cadena alfa y beta para DR. Con la, si quieren, complicación de que hay veces hay 2 cadenas beta para DR. Esto hace que puedan combinarse y generar sobre la superficie de las CPA profesionales o las células del epitelio tímico muchas más variantes de MHC de tipo 2. ¿Vamos? Ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué tanto polimorfismo a nivel poblacional? Y probablemente evolutivamente eso se haya conservado para tratar de asegurar que alguna de esas moléculas pueda presentar algún péptido proveniente de un patógeno. Algún surquito va a poder asociar un péptido proveniente de un patógeno. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Les presento lo que ya habíamos visto, que son las células presentadoras de antígenos profesionales. Células dendríticas, macrófagos y linfos B. De estas 3, las únicas que pueden activar in vivo a los linfocitos T vírgenes son las células dendríticas. Pregunta a la clase. ¿Estas CPA profesionales van a mostrar HLA A, B y C? Revisen por favor el cuadro que hicimos en el frente. ¿Quiénes expresan
HLA, B y C. Expresión de clase 1. ¿En qué células? Células nucleadas. ¿Tienen núcleo las dendris? Los linfos B, los macrófagos. Entonces, las CPAs, como son nucleadas, pueden presentar en el marco, estas CPAs profesionales, al ser células nucleadas, presentan en el marco de clase 1 y clase 2. HLA, B y C, de P, de Q y de R. ¿Estamos? Hacemos 5 minutos de recreo y seguimos, que se viene la última parte después. 5 minutos, despéjense un ratito. Lo que vamos a ver ahora, lo que nos queda, son las vías de procesamiento y presentación antigénica. La ubicación, dado que quiero que yo les mencioné que había vías que se llaman clásicas de procesamiento y presentación que favorecen la presentación en el marco de clase 1 o clase 2. No entiendo quién está hablando de la clase. Vías de procesamiento y presentación. Bueno. Estas vías que se denominan clásicas de procesamiento y presentación, hago hincapié en la palabra clásicas porque después vamos a ver que hay vías no clásicas que son importantísimas. Clásicamente, las vías que permiten la presentación en el marco de clase 1, esos péptidos provienen del citosol celular. Entonces, proteínas del citosol celular entran en la vía endógena o biosintética para poder presentar péptidos en el marco de clase 1 a los TCD8. Voy rápido porque son cosas que vimos en el cuadrito en el frente. Mientras que proteínas que se encuentren asociados a la membrana o por fuera de la célula o dentro de la célula pero en vesículas, entran en la vía entran en la vía endocítica para ser mostrados en el marco de clase 2 a TCD4. Entonces, esto es lo clásico. Entonces, fíjense que es muy importante la posición, la ubicación en donde esté esta proteína para que ingrese a la vía. Patógenos que crecen en forma extracelular no van a tener en teoría ingreso al citosol. Y patógenos cuyas proteínas las dejan en el interior de las células, es difícil entender, ahora vamos después a explicar cómo, que puedan ser mostrados, si están solo en el interior de la célula, que puedan ser mostrados en el marco de clase 2, donde dijimos que las proteínas tienen que estar por fuera o asociadas a membranas o encerradas en vesículas. ¿Ah? Entonces, por eso hay como que entender algo que ya se ve desde el primer seminario, que son las diferencias en los patógenos, los sitios donde multiplican y donde podemos encontrarlos. ¿Estamos? Lo que vamos a ver en las próximas diapos son detalles de las vías clásicas y no clásicas de procesamiento y presentación antigénica. Esto es lo que yo ya les había contado. Estas son las dos vías de procesamiento antigénico clásicas, vía endógena o biosintética. Péptidos tienen que estar esta es endógena o biosintética. Presentes en el citosol, entran a esta vía y pueden ser mostrados por clase 1 a los linfos TCD8. Sí, obvio. ¿Quieren que lo apaguemos? Sí.
por fuera o asociadas a la membrana o dentro de las células, pero no en el citosol, sino separadas por vesículas, entran en esta vía exógena o endocítica y pueden ser procesadas y presentadas en el marco de clase 2 a los linfos TCD8. Insisto, a esto nos referimos con las vías clásicas de procesamiento y presentación. Acá las tenemos en forma comparada. Lo único que voy a hacer hincapié acá, esto les queda de repaso porque vamos viendo las próximas diapos. Fíjense, esta es la vía endocítica o exógena, en donde un antígeno extracelular ingresa a esta vía y el péptido es presentado en la superficie de la CPA en el marco de clase 2. Por otro lado, antígenos que estén en el citosol ingresan por vía biosintética o endógena y el péptido se presenta en la superficie en el marco de clase 1. El detalle de estas vías las vamos a ver en las próximas diapos. Acá tenemos vía endógena o biosintética. Toda proteína que pueda acceder al citosol va a poder pasar por este complejo multicatalítico que se denomina proteasoma, que lo que hace es clivar a las proteínas en pequeños péptidos. Esos péptidos son bombeados con gasto de energía, con gasto de ATP, al interior del retículo endoplásmico. Las proteínas, el complejo proteico que permite ese bombeo son las proteínas TAP1 y TAP2, que lo que hacen es bombear los péptidos que generó el proteasoma hacia el interior del retículo endoplásmico. Y en el retículo endoplásmico se están gestando, generando las cadenas de clase 1 y clase 2. Acuérdense que yo les dije que las moléculas del complejo a mayor de histocompatibilidad necesitaban estabilizarse con el péptido. Entonces, durante todo el proceso de biogénesis de las cadenas alfa para clase 1 y alfa y beta para clase 2, siempre las vamos a ver acompañadas de proteínas que actúan como chaperonas y las estabilizan. Porque solitas son inestables, necesitan estar estabilizadas por otras proteínas. Acá tenemos en el retículo endoplásmico que se está generando la cadena de clase 1, esta es la alfa, perdón, la MHC de clase 1 con su cadena alfa y la beta 2 microglobulina. Después en las próximas diapos vemos más en detalle, pero ya les adelanto que para la vía endógena o biosintética, la molécula de clase 1 se estabiliza con el péptido dentro del retículo endoplásmico. Y una vez que ya está así estable, se favorece la salida a superficie pasando por el Golgi para que ahora la célula pueda mostrarlo en el marco de clase 1 a un linfocito TCD8. Si vemos más en detalle esto que vimos acá, tenemos esta que está acá es la cadena alfa de clase 1. Esta de acá la cadena beta 2 micro. ¿Cuál? Miren acá. Esta de acá alfa, con sus 3 dominios. Y esta de acá al lado, la beta 1 micro. Como todavía no tiene el péptido, necesita un montonazo de chaperonas que le estén estabilizando. Fíjense que está pegadita o bastante cerca de TAP1 y TAP2, porque es justo estas proteínas TAP1 y TAP2 las que van a poder bombear los péptidos que generó el proteasoma al interior del retículo endoplásmico. Y esos péptidos, una vez en el retículo endoplásmico, van a ir como uniéndose con el surquito de las MHC de tipo 1 que se están ahí generando, y cuando el péptido tenga esos residuos de anclaje de los que hablábamos anteriormente y logre encajar bien
con esos residuos que también tiene el surco y estabilice la molécula, ya ahí la molécula de clase 1 puede liberarse de las chaperonas y migrar vía Golgi a la superficie. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que saber de acá? Que la molécula de clase 1 se genera en el retículo endoplásmico y se estabiliza con el péptido en el retículo endoplásmico. ¿Cómo llegó el péptido al retículo endoplásmico? Se generó por el proteasoma en el citosol. Y TAP1 y TAP2 lo están bombeando continuamente al interior del retículo endoplásmico esos péptidos. ¿Queda claro hasta acá? Bueno. Profe, Sí. esas las que son Calreticulina, y todo eso son las chaperonas. ERP57, son todas chaperonas. Tapacina lo que hace es acercar a todo ese complejo de clase 1 que se está formando y sus chaperonas al complejo TAP1 y 2. ¿Qué pasa con la otra vía? En la otra vía tenemos el antígeno por fuera y las moléculas de clase 2 también formándose en el retículo endoplásmico, cadena alfa y cadena beta. Como todavía no tienen el péptido asociado, cadena alfa y beta de clase 2 está siempre estabilizada con una proteína que se denomina cadena invariante. Entonces, en realidad, durante la biogénesis de moléculas de clase 2, uno tiene un trímero, cadena alfa, cadena beta y la cadena invariante que la está estabilizando. La cadena invariante tiene dos funciones. Por un lado actúa como chaperona y por otro lado protege el surco de las MHCs de clase 2 para que en el retículo endoplásmico no se le pegue ningún péptido destinado a clase 1. El trímero alfa, beta y cadena invariante sale del retículo endoplásmico en vesículas. Y para las moléculas de clase 2, estas moléculas se estabilizan con su péptido dentro de vesículas, no en el retículo endoplásmico. Entonces, ya pudimos ver muy sencillamente cómo podía llegar clase 2 a una vesícula. Se genera en el retículo endoplásmico cadena alfa y beta de clase 2, estabilizada con la cadena invariante, y eso sale en vesículas. Tratemos de explicar ahora cómo se junta con el péptido. El antígeno para entrar en esta vía de procesamiento clásicamente debe estar por fuera de la célula o asociado a membrana. La célula internaliza al antígeno, generando vesículas que se llaman endosomas. Estos endosomas, estas vesículas, se van fusionando con otras vesículas que tienen proteasas que se llaman ácidas. Y el contenido, es decir, proteasas que trabajan a pH ácido. Y esos endosomas, en la medida que progresa el procesamiento, se van acidificando. Y entonces estas proteasas se activan. Y la proteína se va clivando en péptidos dentro de las vesículas. Esas vesículas se juntan con las vesículas que traían al trímero alfa, beta, cadena invariante. Y las mismas enzimas que acá están mostradas como tijeritas, las mismas proteasas ácidas responsables de cortar a la proteína en péptidos, también van cortando a la cadena invariante. Y le dejan solamente un pedacito que protege el surco. Ese pedacito se denomina clip. Y dentro de vesículas
hay un componente del sistema HLA que se llama HLA-DM, que no es una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, pero está codificado en esa zona del genoma, que lo que hace es jugar para sacar clic y ver si alguno de esos péptidos logra estabilizar las cadenas alfa y beta. Cuando removiendo a clic se logra estabilizar la molécula de clase 2, esa molécula es exportada a la membrana por vesículas. Ahí había una pregunta. ¿Cuáles son las que remueven? Las responsables del cambio del clic por el péptido adecuado es esta molécula que se llama HLA-DM. Y si no se estabiliza la molécula, ¿qué pasa? Si no se estabiliza la molécula, cosa que es raro porque acordate que el puntito tiene cientos de posibilidades, pero en el caso que no se estabilice la molécula, o no migra a la membrana, o si llega a la membrana vacía se va a reciclar. Entonces, ¿qué tenemos que resaltar de acá? En la vía clásica, endocítica, el antígeno está por fuera, la molécula de clase 2 se genera en el retículo endoplásmico como un trímero, alfa, beta y cadena invariante. Cadena invariante tiene dos funciones: chaperona y proteger el surco en el retículo endoplásmico. Ese trímero, alfa, beta, cadena invariante, pasa a vesículas. En las vesículas, tanto la proteína que fue endocitada del exterior como la cadena invariante empiezan a ser procesadas por las proteasas ácidas. Y llega un punto en que hay una vesícula llena de péptidos con una cadena alfa y beta, que lo único que le quedó de la cadena invariante es esta molécula que está tocando el surco que se llama CLIP. Y ahí entra en juego otra molécula que es HLA-DM, que remueve CLIP y trata de insertar el péptido adecuado. Cuando la molécula se estabiliza, es exportada a la membrana un péptido en el marco de clase 2. En la próxima diapo tenemos más detallado lo que estamos viendo. ¿Y las proteasas de dónde salen? Las proteasas se van adjuntando y se van sumando a esos endosomas y las tenemos en endosomas. Es como que pasa todo a la vez, se internaliza el antígeno, se fusionan endosomas con proteasas ácidas y se va acidificando el endosoma. Acá hay una pregunta. ¿Se van en dos vesículas diferentes? Terminan juntándose en una vesícula. La que sale del retículo endoplásmico es una vesícula con cadena invariante alfa y beta. Y después se fusionan con las otras vesículas que venían con el antígeno. ¿Y ambas tienen proteasas? Sí, no sé si es que se juntan primero, pero en algún momento se juntan alfa, beta, cadena invariante, el antígeno medio ya procesado y las proteasas ácidas activadas. Que es lo que estamos tratando de mostrar acá. El antígeno es procesado por las proteasas ácidas, que son las mismas que van degradando la cadena invariante hasta dejar el clip. Y después HLA-DM remueve el clip y asocia el péptido. Entonces, si tenemos que hacer una comparación entre lo que pasa en clase 1 y clase 2, entre la vía endógena y endocítica, recuerden que la vía endógena, que es la que clásicamente sale en el marco de clase 1, el antígeno está en el citosol y se encuentra con la molécula de clase 1 en el retículo endoplásmico. Mientras que en la vía exógena, que clásicamente saca en el marco de clase 2, el antígeno se encuentra con la molécula de clase 2 en vesículas. Lo que hemos visto hasta ahora son las vías clásicas de procesamiento y presentación. Sin embargo, acá tenemos la vía clásica biosintética en donde proteínas del citosol salen en el marco de clase 1. Sin embargo, es factible que proteínas exógenas también puedan ser presentados en el marco de clase 1.
Y eso no encaja con las vías clásicas de procesamiento y presentación. Lo que pasa es que en realidad hay lo que se llama cruce de vías y hay presentación cruzada que permite que proteínas que están por fuera puedan ser internalizadas en vesículas, escapen de esas vesículas, escapen de esas vesículas y lleguen al citosol, y en el citosol ingresen en la vía endógena porque son captadas por el proteasoma. Y esto se ve, chicos, esta presentación cruzada de antígenos, que nos permite explicar cómo es posible que proteínas que estén por fuera también puedan ser mostradas en el marco de clase 1 para activar al linfos TCD8. Eso es posible gracias a la presentación cruzada de antígenos. Lo mismo, nosotros vimos que las proteínas que están por fuera clásicamente siempre salen en el marco de clase 2 por la vía endocítica, pero también se vio, no, al revés, nosotros vimos que lo que les quería decir, que proteínas que están en el citosol clásicamente salen en el marco de clase 1, pero también se ve presentación cruzada por un proceso que se denomina autofagia. En la autofagia, las proteínas que están en el citosol pueden, por una generación espontánea de membranas que se ve que ocurre, aislarse en una vesícula. Y por más que esta proteína estaba en el citosol, ahora aislada en una vesícula, entra en la vía de los endosomas que vimos de la vía endocítica. Y es la forma que tenemos de explicar el cruce de vías en ambos sentidos. Entonces, acá tienen las dos vías clásicas, biosintética y endocítica. En la vía clásica biosintética, los antígenos citosólicos salen en el marco de clase 1 y en la vía clásica endocítica, los antígenos que están por fuera salen en el marco de clase 2. Hoy sabemos que hay presentación cruzada de antígenos y que los antígenos que están por fuera, que clásicamente deberían presentarse en el marco de clase 2, también pueden presentarse en el marco de clase 1. Y que los antígenos que están en el citosol, que clásicamente solamente pueden presentarse en el marco de clase 1, por presentación cruzada pueden presentarse en el marco de clase 2. ¿Estamos? Entonces, cuando hablemos a lo largo de la cursada y en las tutorías, siempre vamos a hacer hincapié en las vías clásicas y en la presentación cruzada de antígenos. Pregunta, ¿esto es una característica propia del antígeno o es al azar? Ya, había empezado. No lo sé, debe haber algún estudio, no, debe estar estudiado, pero no leí nunca nada a ver si hay como un estudio comparativo de si es algo, déjame pensar. Es mucho para verlo, para discutirlo hoy acá, pero se los voy a... Sí, a tu pregunta particular no leí ninguna, no tengo ahora fresco alguna revisión en donde se analicen diferentes antígenos y se puede ver esto. Probablemente esté estudiado y yo no lo leí. Pero les quiero, pues, ¿y para qué nos están contando todo esto? Es súper importante. Lo que pasa es que ustedes están recién empezando a tener herramientas para discutir. Pero vamos a tratar de presentarles en forma sencilla esto. En respuesta antitumoral. Ustedes saben, chicos, que el sistema inmune, nosotros se los estamos presentando por primera vez en una respuesta antiinfecciosa. Porque el sistema inmune, principal
defensa contra la infección. Pero también participa activamente, por ejemplo, en la vigilancia antitumoral. Activamente el sistema inmunológico tiene herramientas que permiten detectar células que se están neotransformando, las reconoce y las destruye. Esta es una célula dendrítica. Una de las formas clásicas de reconocimiento y destrucción de células tumorales está llevada a cabo por un linfocito T CD8 positivo, ya diferenciado de célula efectora, citotóxico. Si se acuerdan, en el cuadrito yo les dije, TCD8 reconoce en el marco de clase 1, está predestinado a ser citotóxico y productor de citoquinas. Las células TCD8 citotóxicas, a través de su TCR, pueden reconocer en células tumorales algún antígeno que las células presenten en el marco, algún antígeno tumoral en el marco de MHC de clase 1, y esta célula citotóxica mata por apoptosis, destruye a la célula tumoral. Este es uno de los mecanismos que ocurre. ¿Estamos? Y esta es una célula tumoral. Vamos a hacer así. Es una célula que se malignizó en algún tejido. Para que este linfocito TCD8 efector citotóxico esté acá, en algún momento fue virgen, ¿no es cierto? En su ontogenia generó su TCR y fue virgen. Y en el órgano linfático secundario, que es el sitio donde se activan por primera vez los linfocitos, tuvo que haber visto sobre la superficie de una dendri, que es la única que puede activar a linfos vírgenes, un complejo péptido MHC, que lo active, prolifere y lo haga diferenciar a una célula efectora citotóxica, la cual después puede acceder al lugar donde está el tumor, reconocer, activarlo y destruir. ¿Está bien? Este es un linfocito TCD8 citotóxico, con su TCR que reconoce en el marco de clase 1. Y dijimos que antes, si pudiéramos hacer un flashback, tiene que haber sido un virgen. TCD8 virgen. Tiene que haber reconocido el complejo péptido MHC de tipo 1 sobre la superficie de la dendri. ¿Estamos? Esta es una célula dendrítica. Que para que ocurra esto, previamente la dendri tiene que haber tomado una muestra de la célula tumoral. ¿Estamos? Para hacerla entrar en el mecanismo de procesamiento y poder presentárselo acá al linfo T. ¿Me estoy explicando hasta acá? Estamos yendo como de atrás para adelante. Entonces, si esto volvemos para atrás, en algún momento esta dendri tiene que haber tomado alguna muestra de la célula tumoral. Esta es la célula tumoral. ¿Está bien? No la que está en azul, esta es la célula tumoral. La célula tumoral está por fuera de la célula dendrítica. No a la célula entera, pero por ahí algún cachito de proteínas de las células tumorales, la dendrítica lo tomó. Si no existiera la presentación cruzada, la dendrítica que toma una proteína de afuera por vía endocítica, ¿en el marco de qué MHC la va a presentar? Clase 2. A ninguna célula citotóxica. Gracias a que existe la presentación cruzada de antígenos, nosotros podemos tener, por ejemplo, respuestas muy efectivas antitumorales. Porque las dendris toman una muestra de alguna de las proteínas que está mostrando antígenos tumorales, los procesan por presentación cruzada, los muestran en el marco de clase 1 para activar a TCD8 vírgenes que se activan, proliferan y se diferencian a células efectoras
la dendrítica no se infecta y el virus no descarga en su citosol las proteínas virales, nunca podemos generar linfocitos TCD8, salvo por presentación cruzada, en donde la dendri puede tomar alguna otra célula infectada, pedacitos de alguna proteína del virus, la toma, la procesa y la presenta, y en vez de largarla en clase 2 para activar a los TCD4, que también ocurre, y vamos a ver que tienen funciones importantes, podemos llegar a tener una respuesta TCD8 gracias al proceso de presentación cruzada. Todo esto les va a servir para discutir en las tutorías. Hoy no tienen, pero digo, chusmen en las tutorías y después con sus tutores para poder discutir sobre estos asuntos. Entonces, lo que vamos a ver en las próximas diapos es un orden de todo este proceso que estábamos viendo de cómo la dendri toma, migra y captura y presenta. Las dendríticas en los tejidos están inmaduras. Son muy buenas endocitando y procesando, pero muy malas mostrando cuando están en los tejidos. La activación de esa dendrítica, básicamente por percibir señales a través de los receptores de reconocimiento de patrones, le permite a la dendrítica activarse. Cuando la dendrítica se activa, baja la expresión de las caderinas que la mantenían ancladas a los tejidos. Aumenta la expresión de receptores de quimiosinas como este CCR7. Los ligandos de CCR7 son CCL19 y 21. El receptor se llama CCR7 y reconoce CCL19 o CCL21. Cuando las dendríticas están inmaduras, tienen baja expresión de estos receptores de quimiosinas. Cuando se activan, aumentan la expresión de esos receptores de quimiosinas y le permiten entonces a la dendrítica, que ahora ya está liberada de las C-caderinas, mostrando un receptor de quimiosinas, migrar, moverse en busca de la quimiosina. ¿Dónde está la quimiosina? En las áreas T de los órganos linfáticos secundarios más cercanos. La dendrítica, cuando es inmadura, expresa bajos niveles, cuando están los tejidos, de moléculas de clase 1 y clase 2. La activación de la dendri le permite incrementar la expresión de clase 1 y clase 2, que es lo que favorece que cuando ya está en el órgano linfático secundario sea una excelente presentadora de antígenos. Y además, si bien cuando está en el tejido es muy mala activando a los linfos T vírgenes, vamos a ver cómo cuando llega a los órganos linfáticos secundarios modifica esa capacidad, empieza a expresar moléculas que le permiten activar en forma muy eficiente a un T virgen. Solo cuando está madura, y eso ocurre cuando ya está en el órgano linfático secundario. ¿Estamos? La respuesta inmune puede iniciarse en cualquier órgano linfático secundario. El más conocido o el más lindo de mostrar es el ganglio linfático, pero no hay que olvidarse que hay otros y que también son importantes como iniciadores de la respuesta inmune adaptativa. Es decir, el lugar donde por primera vez los linfos vírgenes se van a encontrar con sus antígenos. Los linfos T van a ver péptidos en la superficie de las dendris, los linfos B reconocer al antígeno tal cual como está en forma nativa sin ayuda de otras células. Algunos de los órganos linfáticos secundarios que no debemos olvidar están acá: amígdalas, ganglios linfáticos, el vaso, placas de Peyer, apéndice, adenoides, etc. Y este dibujito está buenísimo porque
permite como hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Acá tenemos una persona en donde en el pie un patógeno cruzó la barrera natural. En el pie está ocurriendo todo lo que vieron en seminario 1 y 2. De tener así el pie por la respuesta inflamatoria local. La dendri inmadura está también acá, como célula de Langerhans, detectando todo lo que está ocurriendo, tomando una muestra de ese patógeno, migrando, lo cual le permite activarse, upregular CCR7, downregular las caderinas, modificar su capacidad, es decir, procesar, endocitar y procesar muy bien y migrar al órgano linfático secundario más cercano, donde ahí se va a transformar en una excelente presentadora de eso que tomó en el pie. ¿Estamos hasta acá? Entonces ahí entendemos cómo la dendrítica puede llegar desde el tejido periférico infectado hacia el órgano linfático secundario más cercano. Falta el linfo T virgen. El linfo T virgen se generó durante su ontogenia linfocitaria en el timo. Tiene un receptor, un TCR para un antígeno que aún no conoce y hace un tráfico por todos y cada uno de los órganos linfáticos secundarios en busca del antígeno para el cual es específico. En ese tráfico pasan desde la sangre directamente cruzando endotelios de vénulas altas, se llaman endotelios HEB, directamente desde sangre hacia el órgano linfático secundario. ¿Dónde? En las áreas T, el linfo T virgen. Y recorre la superficie de las dendríticas que están ahí ubicadas en busca del complejo péptido MHC específico. Si no lo encuentra, sale por linfa, ducto torácico, vena subclavia, de nuevo a la sangre, a la circulación, a otro órgano linfático secundario. Es como que hacen un patrullaje los linfocitos. Un patrullaje muy eficiente que hace que en algún momento, en alguno de los órganos linfáticos secundarios, donde las dendríticas cercanos al tejido periférico infectado están alojadas mostrando los péptidos, si el linfo T virgen pasa y al chequear encuentra el complejo péptido MHC específico, ocurre lo que les dije al principio de la clase. Se activa, prolifera y se va a diferenciar a célula efectora. ¿Estamos? El pasaje, movimiento de los leucocitos tiene las mismas estructuras, las mismas, sí, los mismos estadios que ustedes vieron para la migración de los polis. Hay primero, en este caso son los linfocitos vírgenes en la superficie de los endotelios HEB. Hay uniones débiles que están involucradas en ese como rodamiento. El rodamiento o rolling le permite a la célula interaccionar en forma más íntima con las moléculas ahí involucradas. Y después, ¿qué necesitábamos para pasar al otro paso, la adherencia estable, chicos? Una modificación de las integrinas. ¿Y qué cosa modificaba las integrinas? La transducción de señales a través de receptores de quimiosinas. El concepto es el mismo. Acá se modifican los nombres de las moléculas involucradas por ahí. Ustedes habían visto como quimiosina importante para modificar la integrina en los polis a la IL-8 por ahí. Acá son los ligandos del CCR7, 19 y 21. Entonces, el linfo virgen que expresa L-selectina viene haciendo rolling por la membrana de los endotelios, por la superficie, perdón, de los endotelios HEB. Si a través del receptor de quimiosinas, en este caso CCR7, se detecta la presencia de los ligandos de CCR7, 19 y 21, eso transduce señales en el interior de la célula que modifican la forma de la integrina que ahora puede
detener a esa célula que está rodando porque aumenta la afinidad por su ligando y se pasa de rolling a adherencia estable. Y luego la célula se extravasa. A diferencia de lo que pasaba para la IL-8, que solamente se producía una citoquina y sustancia quimioatractante como proinflamatoria en respuesta a la infección, las quimiosinas involucradas en la migración de los linfocitos vírgenes son quimiosinas homeostáticas, están siempre presentes, porque son las responsables de este patrullaje del cual estamos hablando. ¿Vamos? Desde sangre, entonces, el linfo, en este caso estamos hablando del T virgen, cruza endotelios HB a través de los procesos que vimos en la diapo anterior, rolling, adherencia estable, diapedesis, y llega al área T del órgano linfático secundario, que es esta que está acá en azul. Fíjense que la estructura de los órganos linfáticos secundarios, en este caso un ganglio que está separado del entorno por una cápsula, es como todo muy ordenadito. En la parte azul tenemos el área de las dendríticas y de los linfocitos T, que se denomina área T o área paracortical, y la zona más cercana a la corteza, en amarillito, la zona B o zona de los folículos. Las células vírgenes, linfos B y T, se descargan cruzando endotelios HB en la zona paracortical, los linfos T quedan ahí y vamos a ver cómo, cuando veamos el semi de B, las células B, si bien llegan a esa zona, tienden a ubicarse en las partes amarillitas, en los folículos. Todo guiado por quimiosinas. La lógica de que esté tan ordenado es que se favorece el encuentro de las células. Hoy vamos a ver y vamos a entender cómo se favorece el encuentro de la dendrítica y del linfo T. En otras clases vamos a ver qué pasa, cómo se favorece el encuentro entre otros tipos celulares ahí dentro de los órganos linfáticos secundarios. En el área paracortical están estos conductos que se denominan conductos fibroreticulares, que realmente funcionan como si fuesen autopistas, chicos, en donde las quimiosinas están pegoteadas. Y esto hace, ¿qué quimiosinas? 19 y 21. Y esto hace que cuando la dendrítica, voy a cambiar a la diapo anterior, que ustedes quédense ahí. En la diapo anterior, la dendrítica entra a los órganos linfáticos secundarios por los linfáticos aferentes. ¿De dónde viene? Del pie, infectado. Ahí viene, cargando el antígeno que tomó, que endocitó. Y cuando llega la dendrítica, recuerden que la dendrítica ya está acá, está activa, está madurando, expresa CCR7. Entonces, tiende a ubicarse donde están las quimiosinas, los ligandos de ese receptor de quimiosinas. ¿Y dónde están esas quimiosinas? Pegoteadas a los conductos fibroreticulares del área paracortical. Entonces, la dendrítica tiende a quedarse ahí, pegada en esos conductos fibroreticulares. El linfocito T virgen, que cruza los endotelios HEB, expresa CCR7. Tiende a transitar y moverse por sobre los conductos fibroreticulares, que realmente actúan como caminos, autopistas dentro del área T. Y en algún momento se va a cruzar con una dendrítica que está ahí, mostrando sus complejos péptido MHC. Y eso permite el encuentro de la célula T virgen con las dendríticas. Si justo esa célula T virgen no tiene un TCR específico para los complejos péptido MHC que está mostrando la dendri, sale, vuelve a circulación y continúa su patrullaje. Pero si sí lo tiene, se activa, prolifera y se diferencia en el área T, sobre la superficie de la dendri.
¿Queda claro? Eso es lo que está mostrado acá. En la superficie de la dendri, el linfocito T virgen que cruzó endotelios HB, chusmea, patrulla sobre la superficie de las dendríticas del complejo péptido MHC. Si no lo encuentra, sale por el linfocito referente, vuelve a circulación y sigue su patrullaje. Y si sí lo encuentra, se activa, prolifera y se diferencia en la zona T sobre la superficie de una dendri. ¿Qué pasa con los linfos B, chicos? Para el caso de los linfos B, reconocen al antígeno a través de otro receptor, el BCR. El BCR está constituido por una inmunoglobulina de superficie responsable del reconocimiento antigénico y acompañado también de una cadena responsable de la transducción de señal de activación que se denomina heterodímero IG-alfa y IG-beta. Los linfos B ya dijimos que no necesitan ayuda de nadie para reconocer al antígeno y pueden reconocer a los antígenos en forma nativa. Los linfos vírgenes, al igual que los linfos T, los linfos B vírgenes, al igual que los linfos T vírgenes, se encuentran por primera vez con su antígeno en los órganos linfáticos secundarios. Una pregunta. Sí. En el caso del linfocito B, el BCR sería como es el ERP para las células dendríticas, digamos. Es un concepto diferente, porque vas a ver que los linfos B, activados o de memoria, pueden expresar también receptores de reconocimiento de patrones. Es un receptor diferente al de los receptores de reconocimiento de patrones. Es como una estrategia de reconocimiento diferente, pero eso lo tenemos que discutir un poco más adelante. Es decir, los receptores de reconocimiento de patrones no son privativos de la respuesta inmune innata. Los linfos B, que son protagonistas, entre comillas, de la respuesta adaptativa, por ejemplo, pueden expresar receptores de reconocimiento de patrones. Y es un concepto de reconocimiento diferente. Ambos son específicos. Los receptores de reconocimiento de patrones son específicos para algún determinado PAM. Pueden reconocer más de uno, pero reconocen PAMs. Los BCRs y TCRs reconocen antígenos. Y es una estrategia de reconocimiento de los fagocitos y de los linfocitos diferente, que se entiende. Podemos empezar a discutirlo en la clase que viene, recién. Vienen conmigo, así que lo vamos a hacer, pero la clase que viene. Bueno, ¿dónde se activan los linfos B vírgenes? En los órganos linfáticos secundarios. Vamos a ver cuando veamos la clase B, que básicamente se van a ubicar en estas zonas amarillas, que son las zonas foliculares. Los linfos B adquieren su receptor antigénico durante la ontogenia en la médula ósea. Tienen un pasaje por el vaso, que lo vamos a ver más adelante. Y una vez que superan toda una serie de mecanismos de control, son linfos vírgenes. Tienen su BCR específico para un antígeno que aún no conocen. Entonces comienzan un patrullaje por todos y cada uno de los órganos linfáticos secundarios, cruzando desde sangre vía endotelios HB en busca del antígeno para el cual son específicos. Si no lo encuentran, salen del ganglio, vuelven a circulación y siguen ese patrullaje. Y si lo encuentran, se activan, proliferan. Todo esto básicamente en las zonas donde están ubicados los linfos B, las zonas foliculares, y se van a diferenciar a células efectoras, productoras de inmunoglobulinas. ¿Dónde hay básicamente producción de inmunoglobulinas? Médula ósea, lámina propia mucosa. Y vamos a ver que también un poquito dentro de los órganos linfáticos secundarios. ¿Estamos? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta acá, chicos? Bueno, muchísimas gracias.